Hola a todos, sean bienvenidos. En este video estaremos considerando algunas de las asignaciones de nuestra reunión Vida y Ministerio Cristianos del 20 al 26 de mayo 2024. Es un resumen explicativo paso a paso de los análisis o las asignaciones destacadas de esta semana. Sean una vez más bienvenidos, gracias por acompañarnos y comenzamos. Para esta semana tenemos la lectura de Salmos 40 y 41. Y esta reunión se enfoca bastante, destaca bastante la importancia de ayudar a los demás. Se nos está animando a pasar de la teoría a la práctica, a pasar a la acción, y veremos algunas formas de hacerlo, algunas formas específicas de ayudar a los demás. Eso es muy importante. Veremos el ejemplo de personas que eran muy religiosas, pero no les gustaba ayudar a quienes estaban pasando necesidad. Y veremos esto enfocados en la historia del buen samaritano. Y veremos también que muchas veces quien más ayuda no es quien más tiene, sino quien de verdad desea ayudar. Veremos razones para evitar la indiferencia, para evitar la tacañería o la mezquindad o el egoísmo. Veremos formas específicas y eso se destaca a lo largo de toda la reunión. Empezando por el discurso número 1 de los tesoros. Luego saltamos a nuestra vida cristiana y nuevamente se destaca el ayudar a los hermanos mayores. ¿Hay hermanos mayores en su congregación? ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo oportunidad de ayudarlos, de visitarlos? O a lo mejor usted es un hermano mayor o una hermana mayor. ¿Ha recibido ayuda de sus hermanos, de su congregación? ¿Ha recibido algún tipo de apoyo, ya sea moral, espiritual, emocional, material? Si esto se está planteando en la reunión de esta semana, es por dos razones. Número 1, porque de eso trata la lectura de la semana, y número 2, porque es una creciente necesidad mundial. Y a veces podríamos poner excusas que por la predicación, que por las reuniones, que por la falta de tiempo, que nadie nos avisó, por eso no ayudamos a nadie. Pero veremos que no son excusas válidas delante de Jehová. Por eso es algo muy serio que nuestra adoración religiosa sea respaldada por estas buenas acciones. Luego veremos el estudio del libro. Nada más tenemos 4 párrafos y un recuadro, y veremos algunos puntos prácticos de un nuevo capítulo, el número 10. Una vez más, sean bienvenidos. Vamos entonces a comenzar con el primer discurso, que dice, a modo de tema, ¿por qué ayudar a los demás? ¿Ha tenido usted recientemente la oportunidad de ayudar a alguien de la congregación? ¿Ha recibido usted la ayuda de los hermanos de la congregación en algún momento que usted necesitaba ayuda? ¿Lo recuerda? ¿Cómo se sintió al ayudar a alguien? Seguramente se sintió bien. Algunos han dicho así, se siente bien. ¿Y cómo se sintió cuando lo ayudaron, cuando recibió la ayuda? Seguramente se sintió muy bien también, ya que esto hace que uno se sienta querido, se sienta amado, se sienta valorado, no olvidado. Ahora, ¿alguna vez le ha pasado que ha estado en alguna situación que necesita ayuda y nadie lo ha ayudado? ¿Y cómo se ha sentido? Bueno, esto puede generar completamente lo opuesto de lo anterior. Quizás decepcionado, quizás uno dice, he perdido la fe en los demás, no en Dios, pero sí en los demás. Son emociones, son realidades que ocurren en el sistema en el que vivimos. Y en primer lugar hay que decir que Jehová quiere que sus siervos, sus verdaderos siervos, se ayuden unos a otros. Eso lo encontramos aquí en el Salmo 41:1, que dice, feliz el que trata al desfavorecido con consideración,
Jehová lo rescatará en el día de la calamidad. ¿Qué dice aquí? Jehová declara felices a los que dan, a los que ayudan a los demás. Esto nos recuerda las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dijo que hay más felicidad en dar que en recibir. Por irónico que parezca, hay personas que son de la opinión que no ayudan a los demás porque así fueron criados. Fueron criados en un ambiente muy hostil, muy difícil, o a lo mejor la cultura del país donde están no es una cultura que ayuda a los demás. Hay países así, hay personas así, pero ahora que nosotros estamos en la congregación, Jehová quiere cambiarnos esa mentalidad. Quiere reprogramar, por así decirlo, nuestra mente. La Biblia llama esto renovar nuestra mente conforme al conocimiento de las Escrituras. De alguna manera, Jehová está moldeándonos, no solo para que prediquemos bien, para que dirijamos cursos bíblicos, para que prediquemos informalmente, sino también para que ayudemos a los demás. Y aquí viene un punto. Quizás somos muy buenos predicando, quizás dirigimos muchos cursos bíblicos, pero cuando se trata de ayudar a los demás, quizás allí nos falta en este asunto. Hay quienes, cuando miran a alguien en necesidad, nada más se quedan viendo y lo que dicen es lo que se ve en esta imagen. Solo ora, confía en Dios, Él obrará, o prepárate, seguro que vas a ver el amor de Dios en tu vida. O esta otra, voy a estar orando por ti. Ahora, hay que aclarar algo, no estamos diciendo que esté mal orar. Claro que está muy bien orar. De hecho, la Biblia dice que las oraciones pueden mover situaciones también. Pero Jehová espera que nuestras oraciones, nuestra adoración, también sean consecuentes con nuestras acciones. Sí, es algo que cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que Jehová y Jesús destacaron. En esta reunión de esta semana se destaca mucho el ayudar al prójimo, el ayudar a los demás. Nuevamente repito, puede ser difícil si no está en nosotros el ayudar, y si nos avisan que alguien necesita ayuda, podría ser que hasta nos molestemos, podría ser que no nos guste, que nos moleste escuchar que alguien necesita ayuda. A lo mejor alguien diría, esa no es mi obligación, o el libro Organizados dice que no es mi responsabilidad ayudar, pero hay algo de más autoridad que nos dice que sí podemos ayudar. ¿Y qué es? Es la Biblia. En la Biblia, Jehová nos dice que tenemos que ayudar a los que necesitan ayuda. Ayudar puede hacernos felices, puede ayudarnos a seguir desarrollando nuestra conciencia en este sistema. La persona que ayuda recibe un nivel de bendición de parte de Dios, recibe una energía tan positiva que está con ella. Es una forma de hacerse tesoros en el cielo. A veces pensamos, erróneamente, hacernos tesoros en el cielo es colocar 100 revistas al mes, dirigir 30 estudios bíblicos. No estoy diciendo que esté mal predicar, no estoy diciendo que está mal repartir revistas, está muy bien, pero algo que la Biblia promueve y que a veces nos cuesta hacer es ayudar a nuestros hermanos, ayudar a los demás. Jesucristo dijo esto: cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos, y serás feliz, porque ellos no tienen con qué pagártelo. Y tu galardón será grande en el cielo, y recibirás tu recompensa en la resurrección de los muertos. Imagínese qué hermosas palabras. Pero hay quienes prefieren nada más invitar a los hermanos más influyentes para obtener un trato especial, para obtener privilegios, y solamente está ese hermetismo, ese nivel de egoísmo. En algunos lugares les llaman tacaños,
En otras partes les llaman mezquinos, personas mezquinas, personas egoístas, que abundan en todas partes. De hecho, vivimos en un sistema en el que es muy raro que alguien se detenga y ayude a quien lo necesita. Y hay otras personas que se aprovechan también de la ayuda que otros les dan. Pero sea como sea, porque alguien también podría decir, yo antes ayudaba, pero dejé de ayudar. ¿Y por qué dejó de ayudar? Porque las personas no lo agradecen, son malagradecidas. Bueno, déjeme decirle, número 1, que lo que usted sembró, la ayuda que usted dio, no queda en un saco roto. La bendición, la siembra que usted realizó, no queda en el olvido. Jehová y Jesucristo están al tanto de lo que usted hizo, y ellos le recompensarán su buen actuar, su acción. Así que el que ayuda a los demás no pierde. Pierde la persona que no lo agradece, pierde la persona que no sabe apreciar el bien que otros hacen por ella. Pero la persona que ayuda no pierde. Su bendición espiritual en este sistema y en el que viene no se pierde, van con ella. Viéndolo así, nos conviene ayudar a los demás. Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, también lidió con situaciones. Hubo personas que lo buscaban nada más porque querían que Él les diera comida gratis, y Jesús les dijo que eso no era así, que ellos también tenían que aprender a trabajar, no solo por la comida física, sino por el alimento espiritual. Jesucristo ayudaba a las personas, las curaba de enfermedades incurables, y habían personas que aunque Él las curaba, no le daban ni las gracias. ¿Puede imaginar eso? Y no vamos a decir, bueno, es que Jesús era muy sensible a las imperfecciones de los demás, o Jesús se lo tomaba todo muy personal. Hay personas que dicen así, que cuando uno ayuda a los demás no hay que esperar ni las gracias a cambio. Y eso en cierto modo es verdad, pero eso no cambia el hecho que debemos ser también agradecidos. No es nada más de recibir ayuda de los demás, también podemos ayudar a los demás. Nuevamente, hermanos, esto es lo que la Biblia menciona, y es evidente que no todas las personas están dispuestas a aplicar estos principios. Hoy vivimos en una sociedad, en un mundo que nos moldea, lamentablemente, para ser insensibles a las necesidades de los demás. Es algo realista que ocurre. Y lamentablemente, el hecho de que estemos en la congregación no garantiza que alguien esté dispuesto a ayudar a los demás. A veces también adentro encontramos personas que no les gusta ayudar, personas muy indiferentes a las necesidades de los demás. Por otro lado, Jehová ayuda a los que ayudan. En el Salmo 41, 2 al 4 dice, Jehová lo protegerá y lo mantendrá. Será llamado feliz en la tierra, jamás lo entregarás al capricho de sus enemigos. Jehová lo sostendrá cuando esté enfermo en cama, le cambiarás por completo la cama durante su enfermedad, porque yo dije, oh Jehová, concédeme tu favor, sáname porque he pecado contra ti. Así que esto no quiere decir que Dios no nos apoya cuando estamos enfermos. Él puede mover los asuntos para ayudarnos. En ocasiones se ha visto un fenómeno. Hay hermanos de la congregación, hermanas y hermanos que han ayudado a otros. Pero cuando ellos están pasando algún momento de necesidad, quizás de enfermedad, nadie los ayuda. Esto es lamentable. No debería de ocurrir, pero es una realidad. Ahora bien, esto no quiere decir que Dios no existe. Esto no quiere decir que Jehová se ha olvidado de sus siervos. Él nos consuela y nos da sabiduría, tal como hizo con sus siervos del pasado. Esto es una realidad que vivió también el rey David, y él recibió la ayuda de Jehová, que él sentía como si Dios lo estaba cuidando directamente. ¿Ha sentido usted alguna vez esa ayuda que viene directamente de Dios, esa
paz divina en medio de momentos difíciles? Ahora bien, cuando nosotros ayudamos a otros, le estamos dando gloria a Dios. ¿Y esto cómo funciona? En primer lugar, los hermanos pueden sentir el amor de Jehová por medio de nuestras buenas acciones. Y algo más, los vecinos, las personas, se dan cuenta. Y eso es una forma también de dar testimonio. De tal manera que hay experiencias de hermanos que dicen que aunque no son de nuestra religión, pero tienen esa buena impresión de hermanos que ayudan. Pero lo contrario también es cierto. Ahora imaginemos que los hermanos de la imagen no reciben ninguna ayuda de los hermanos de la congregación. ¿Qué dirán los vecinos? Seguramente se van a burlar de ellos, ustedes tanto que predican, ustedes tanto que salen en su religión y miren, no los están ayudando. Ese sería un mal testimonio para la congregación. Incluso, si esto se publicara en un noticiero, que esto a veces ocurre, se publican este tipo de historias en noticieros, personas olvidadas por sus hermanos de religión. Entonces, podemos decir nuevamente, cuando ayudamos a otros, le damos gloria a Jehová, pero cuando no ayudamos a otros, no le estamos dando gloria a Jehová. Y es más, estamos poniendo por los suelos el nombre de la organización, porque las personas automáticamente piensan testigos de Jehová, predican, predican y predican, pero no ayudan ni a sus mismos hermanos. Algunos hermanos se molestan cuando escuchan esta información, pero está en la Biblia. En Proverbios 14:31, que está aquí en el bosquejo, dice: el que explota al desfavorecido insulta a su creador, pero el que le muestra compasión al pobre le da gloria. ¿A quién? Al creador. Hay personas que disfrutan explotando a sus empleados, a los que tienen necesidad, pero hay otras personas que muestran compasión. Y esas son acciones también que dan gloria a Jehová. Por lo tanto, podemos pensar, ¿hay alguien en nuestra congregación que necesite ayuda? Es una muy buena pregunta. ¿Alguien que perdió el empleo? ¿Alguien que cayó enfermo? ¿Alguien que vive solo o sola y no tiene cómo valerse por sí mismo, que no está recibiendo una jubilación o una pensión? Hace algunos días vimos la historia de una hermana ya mayor que recibía su pensión y daba ayuda a unas precursoras. Y eso está muy bien. Pero ahora preguntémonos, ¿esas precursoras están dispuestas también a visitar a la hermanita, ayudarla, a hacerle compañía? Si ella enferma, ¿estarían dispuestas ellas a apoyarla en su enfermedad? No se trata nada más de recibir y recibir, sino también de tener esa actitud recíproca, esa actitud mutua, que como ya vimos, también da gloria y honra a Jehová. Este fue el discurso de los tesoros para esta semana. Después de este discurso, vamos a pasar a lo que son las perlas escondidas. Vamos entonces a comenzar con la primera pregunta extraída del Salmo 45 al 10. Vamos a escuchar la lectura del versículo 5 al 10. ¿Cuántas cosas has hecho, oh Jehová mi Dios? Son muchas tus obras maravillosas y tus pensamientos a nuestro favor. Nadie puede compararse contigo. Si tratara de narrarlos y hablar de ellos, serían demasiados, más de los que puedo contar. No deseaste ni sacrificios ni ofrendas, pero abriste mis oídos para que oyera. No pediste ni ofrendas quemadas ni ofrendas por el pecado. Entonces dije, mira, he venido, en el rollo está escrito acerca de mí. Hacer tu voluntad, oh Dios mío, es un placer para mí, y tu ley está en lo más hondo de mi ser. Proclamo las buenas noticias de justicia en la gran congregación. Mira, no les pongo freno a mis labios como tú bien sabes, oh Jehová.
En mi corazón no oculto tu justicia, declaro tu fidelidad y tu salvación. En la congregación no escondo tu amor leal ni tu verdad. Pregunta. En esta oración, David demostró que reconocía y respetaba la soberanía de Jehová. ¿Qué lecciones podemos extraer? Bueno, hay algunas lecciones prácticas. Por ejemplo, la santificación del nombre de Dios es una cuestión trascendental, de trascendencia universal, que manifiesta el propósito principal de Dios, la santificación de su nombre. Esa es una lección. Otra es que nadie, ningún ser humano, ya sea un artista, ya sea una estrella del cine, del deporte, de la música, y por qué no decirlo, una estrella en el mundo de la religión en general, nadie debería compararse con Dios. Hay personas que se creen que ellos son dioses o semidioses, y eso se les sube a la cabeza y aceptan la adoración de sus miembros. Pues aquí dice que eso nadie puede compararse con Dios. Otra lección es que más que sacrificios de animales, Dios se complace en que seamos obedientes para llevar a cabo su voluntad. Como le dijo el profeta al rey Saúl, se complace Dios tanto en ofrendas quemadas, en la grasa de los animales en el fuego, como en que se obedezca la voz de Dios. Otra y última lección, aunque hay más, nuestro gozo por Jehová y su palabra deben sentirse en nuestro corazón y reflejarse en las reuniones al estar presentes y participar en ellas. Ahora, ¿qué perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? Vamos a comentar algunas de las perlas. Se darán cuenta que algunas tienen aplicaciones para la vida diaria, desde una perspectiva bíblica, pero también realista, no maquillada, no estamos maquillando las perlas. Entonces vamos a plantearlas con honestidad, de una manera realista, pero sobre todo basada en la Biblia. Veremos que a lo mejor hemos vivido algunas de estas situaciones y a veces quizás no queremos aceptarlo, pero veremos que hasta el salmista lidió con este tipo de situaciones que estaremos mencionando. Leeremos primero el texto y luego la perla para entender la correlación. Número 1. El Salmo 41. Leemos lo siguiente. Anhelante puse mi esperanza en Jehová. Él inclinó su oído hacia mí y oyó mis gritos de auxilio. Esto nos enseña que es importante mantener viva nuestra esperanza. No basta con solo saber que habrá un nuevo mundo. Hay que regocijarnos en esta esperanza, especialmente cuando estamos pasando por situaciones que no entendemos, situaciones que no podemos cambiar, a veces injustas, que nos duelen. Sabemos que cada día que pasa es un día menos que le queda a este sistema y que nos queda a nosotros también. Por lo tanto, contemplar que más cerca estamos de nuestra esperanza es algo que nos ayuda a regocijarnos en la esperanza. Número 2. Salmo 42. Dice, me sacó de un hoyo lleno de rugidos, del fango pegajoso, y puso mis pies sobre un peñasco. Me plantó en suelo firme. Esto nos motiva a valorar nuestro lugar en la congregación. Jehová, dice, nos sacó de un foso, de un fango cenagoso, de un hoyo profundo, y esto es una forma retórica de hacer alusión al mundo en el que vivimos, al pecado, a una vida sin propósito, sin sentido, esclavizada a vicios y malas prácticas. Así que no es casualidad que hoy estemos aquí. El tomar conciencia de este hecho nos ayuda a valorar nuestro lugar en la congregación y la adoración que le damos a Jehová, en vez de verlo como algo fastidioso o algo aburrido. Número 3. Tenemos el Salmo 43. Entonces puso en mi boca una canción nueva, una alabanza a nuestro Dios.
Muchos observarán eso, llenos de reverencia, y pondrán su confianza en Jehová. Vemos que la alabanza a Dios, Halel en hebreo, la música en la adoración al Dios verdadero, es muy importante. La Biblia menciona que incluso en el cielo, los ángeles, los seres espirituales, alaban a Dios. Y hoy es normal que hay canciones en el mundo, canciones del mundo, que son muy pegajosas. Las escuchamos y ahí está en nuestra mente resonando y no nos la podemos quitar de la cabeza. ¿Le ha pasado algo así? Hasta los niños pequeños se la saben de memoria. Pero ahora pensemos por un momento. ¿Pasa lo mismo con las canciones del reino? ¿No sabemos los cánticos del reino? ¿O solo canciones del mundo? Sin duda es bueno que reflexionemos en esto. Si no sabemos solo canciones del mundo o también canciones de alabanza a Jehová. Número 4. Salmo 44. El texto dice: Feliz el hombre que confía en Jehová y no acude ni a los insolentes ni a los falsos. La nota dice mentirosos. La Biblia vez tras vez nos exhorta a confiar en el Creador. De hecho, en el libro de Jeremías 17 establece que es una bendición confiar en Dios, pero es lo opuesto, es una invocación de mal, confiar en uno mismo o en otro ser humano. El sistema que nos rodea, el sistema en el que vivimos, nos impele a dudar de Dios. De hecho, a cuestionar la existencia de Dios. Para el mundo es más fácil decir que no existe Dios. Entonces, no existe el Creador, pero sí la creación. Es el mensaje del mundo, así de irónico y de contradictorio. Y el sistema sí nos impele a confiar en otro ser humano, como dice el texto, falso, mentiroso. Por ejemplo, muchos prefieren confiar en brujos, otros en sus coaches, entrenadores personales, también llamados en español, otros en sus motivadores personales, líderes políticos, y muchos confían en sus líderes religiosos ciegamente. Pero el texto dice, mejor confíe en Jehová. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todo hombre es hallado mentiroso, pero solo Dios es veraz. Romanos 3:4. Número 5. Vamos ahora al versículo 10. En mi corazón no oculto tu justicia, declaro tu fidelidad y tu salvación. En la congregación no escondo tu amor leal ni tu verdad. A veces podríamos sentirnos tentados a no participar en las reuniones, a no compartir dones o talentos espirituales mediante nuestros comentarios o conversaciones con quienes están desanimados. En ocasiones no nos sentimos bien, no es nuestro mejor momento, y esto es comprensible. Pero que un día no nos sintamos bien, a que esto se vuelva una costumbre de siempre, hasta parte de nuestra personalidad, debemos cuidarnos. Hacer eso sería como esconder las muestras de amor leal de Dios en nuestra vida. Vamos ahora al 6. Salmo 40, 14 y 15. El texto nos dice: que todos los que quieren quitarme la vida queden avergonzados y deshonrados, que los que se alegran de mi desgracia retrocedan humillados, que los que se burlan de mí diciendo, ¡ah, qué bien!, queden horrorizados por su vergüenza. Bueno, estas palabras las dijo el salmista, no las estoy diciendo yo, pero es bueno aprender a identificar a las personas que nos rodean. Si vemos que no son buenas personas, aprender a cuidarnos de ellas. No todo el que nos sonríe de frente es una buena persona. Muchas veces nos sonríen de frente y a espaldas nuestras hablan mal. El salmista menciona a personas que querían verlo acabado, que se alegraban de sus desgracias, de sus tragedias que le estaban ocurriendo al salmista. Esto puede sonar para nosotros impensable, porque una persona está aplicando lo que dice la Biblia, que asiste al salón del reino para ser una mejor persona, un mejor adorador de Dios, nunca se alegra de las cosas malas que le pasan a otros hermanos o a otras personas. Lamentablemente hay personas tan malas que disfrutan escuchando lo malo que le ocurre a los demás. Por otro lado, esto nos motiva a nosotros a no ser de esa clase de personas, a no imitar tal proceder.
¿Ha conocido usted personas así? ¿Le ha tocado cruzarse con personas así en su camino, en el trabajo, en el vecindario, quién sabe, a veces hasta en la misma congregación? Bueno, al salmista también le pasó, y eso que él no vivía en nuestro tiempo. No vamos a decir que el salmista era muy sensible o que se tomaba las cosas demasiado personal. Él era realista, él sabía a quiénes tenía enfrente. Entonces es bueno también aprender este ejemplo del salmista. Número 7. Salmo 41:1. El texto dice: Feliz el que trata al desfavorecido con consideración. Jehová lo rescatará en el día de la calamidad. Esto nos enseña que es bueno ser generosos, ayudar a otros, sin esperar recibir ni siquiera las gracias, incluso si no lo agradecen o después somos nosotros los que necesitamos una mano y ellos no nos quieren ayudar. ¿Por qué? Porque el que ayuda nunca pierde. Jehová y Jesucristo están al tanto de las buenas acciones que hemos realizado. Ellos no se quedan con nada y ellos recompensan su fidelidad y su generosidad grandemente. Por supuesto, estas personas que no son agradecidas, que no son leales, que devuelven mal por bien, también les regresa lo que ellos dan o lo que ellos no dan. Hay una frase que dice que al final el tiempo da la razón, el tiempo pone a cada quien en su sitio. Y eso es tan verídico. Vamos ahora a número 8. Salmo 41:3. Dice: Jehová lo sostendrá cuando esté enfermo en cama. Le cambiarás por completo la cama durante su enfermedad. Esto nos enseña lo importante que es no olvidar a los enfermitos de la congregación. ¿Por qué? A veces nos olvidamos de ellos y ponemos excusas que porque la predicación, que porque teníamos estudios bíblicos, que las reuniones, o en el peor de los casos, que nadie nos avisó, que no nos habíamos dado cuenta. Y por eso muchos no visitan a los que están enfermos en la congregación. Jehová, por otro lado, puede usarnos para ayudar y dar consuelo, ánimo a sus fieles que están enfermos. Y eso es dejar que Jehová nos use y a la vez edificar a los hermanos, quienes se sentirán motivados y agradecidos con Jehová, y no lo opuesto. ¿Cómo así no lo opuesto? Sería una verdadera derrota a la organización que alguien abandonara la congregación porque estuvo enfermo y nadie lo visitó. Nadie se acordó de visitarlo. Así que podemos ayudar a alguien a que recupere el ánimo, la fe, con una simple visita, con un gesto de generosidad. Ahora vamos a pasar al tema número 7, que habla de hacer el bien a los hermanos mayores. Este es un análisis con el auditorio que seguramente va a tocar algunas fibras, algunos corazones. Puede ayudarnos a tomar conciencia de la necesidad que hay de ayudar a nuestros hermanos. Jehová valora mucho la lealtad de nuestros hermanos mayores y todo el trabajo que hacen en la congregación. Pero a veces podría parecer que nosotros o que algunos hermanos no les interesa, no los valoran o les da igual. Sería una pena que alguien actuara de tal manera en la congregación, ya que en teoría esas cosas no deberían de ocurrir, pero en la práctica, en el mundo real, lamentablemente podrían suceder. Aquí se nos pide que veamos un video de un hermano mayor que se ve en la imagen, y tenemos algunas preguntas al respecto. ¿Qué aprendió el hermano Ji-Hon del hermano Ho-Jin Kang? Y bueno, él cuenta que el hermano lo entrenó en el asunto del mantenimiento, hacer reparaciones en el Salón del Reino. Eso le ayudó bastante, pero no solo eso. Aprendió que con nuestras buenas palabras, note, buenas palabras,
y buen ejemplo, podemos motivar a otros. Él hablaba que necesitaba solo un empujoncito para tomar la decisión de estar allí. Y el hermano Hojin le dio ese empujón, en el buen sentido de la palabra. También aprendió que no es nada más enseñar por enseñar, o hacerlo a medias, o como sea, sino enseñar bien a hacer las cosas bien. Esto no es ser perfeccionistas. Hay personas que cuando enseñan son muy perfeccionistas, pero hay otras personas que suelen ser demasiado dejadas. No les interesa enseñar, son malos enseñando, o porque no quieren, o porque no es su habilidad. Y otra cosa que él aprendió es que al enseñar a otros se les debe tratar con respeto y con bondad, en vez de enseñarles de manera irrespetuosa y nada bondadosa. Hay personas que cuando están enseñándole a otros suelen tener un serio complejo de superioridad, como alguien que dice yo sí sé y tú no sabes nada, y tienes que darte cuenta que yo sí sé y tú no, y yo te estoy enseñando. Entonces ese complejo de superioridad, y en algunos casos hasta hay personas que llegan a agresiones verbales y hasta físicas por enseñarle a nuevas personas lo que están aprendiendo. Entonces, sigamos con la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que más valora de los hermanos mayores de su congregación? Esa es una pregunta personal, y podemos decir que valoramos su presencia, su ejemplo en la congregación, su buen ejemplo. Ellos nos enseñan y nos motivan con el solo hecho de verlos allí sentados en la reunión, de verlos en la predicación, de verlos con una actitud positiva, saludando a los hermanos. A veces solo saludarlos es como recargarse anímicamente hablando. Claro, no todos son así también. Personas ya grandes que tienen un mal humor todo el tiempo, y seguro que hay una explicación para eso también. Ese ya es otro tema. Podemos decir que algún día el lugar de nuestros hermanos mayores estará vacío y solo quedará su recuerdo. ¿Qué nos enseña la historia del buen samaritano? Bueno, la verdad es que nos enseña varias cosas muy importantes. Por ejemplo, ¿cómo podemos tener la aprobación de Jehová y de Jesucristo? Quizás pensamos, siendo muy constantes en nuestras reuniones, en la predicación, en acciones tangibles o con una rutina muy religiosa. No estoy diciendo que esté mal, pero alguien puede ser muy religioso y a la vez ser muy insensible o indiferente a las necesidades de los demás. La indiferencia es una falta de amor cristiano, así como se escucha. Ser indiferentes, como lo fue el sacerdote y el levita, es una gran falta de amor al prójimo. A veces pensamos que el único mandamiento de Jesús es ir y predicar y dar cursos bíblicos y hacerle visitas y luego seguir y más. Pero en realidad, el amor al prójimo también es un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, un mandamiento que no mucho se comenta. Otro punto que aprendemos es que el sacerdote y el levita eran personas muy religiosas, no faltaban a su compromiso religioso, venían de adorar, dice, pero eran personas sin amor al prójimo, muy insensibles, muy indiferentes a la necesidad ajena. ¿Qué prefiere Jehová? ¿Alguien que asiste a todos sus servicios religiosos pero no ayuda a los demás? Bueno, lo contrario también nos deja pensando. Entonces él prefiere a quien sí ayuda pero no lo adora, y ambas están completamente fuera de lugar. ¿Por qué? Porque Jehová espera que así como lo adoramos, también lo reflejemos en la forma en la que tratamos a los demás. Así que no importa si vamos a la reunión, a la predicación, si vamos a Betel, a la construcción. La pregunta es ¿cómo tratamos a los demás? ¿Somos insensibles? ¿Somos indiferentes?
como lo fue el sacerdote y el levita. Otra cosa, en tiempos modernos, nosotros también podríamos caer en esa trampa pensando que como tenemos que predicar, tenemos muchos cursos bíblicos que dar, tenemos que ir al exhibidor con los carritos en la predicación pública, entonces ya no tenemos tiempo para ayudar a los hermanos que necesitan ayuda. ¿Sería entonces una excusa válida delante de Jehová? ¿Delante de Jesús? Bueno, esto es lo que nos enseña la historia del buen samaritano. Realmente no vale la pena estar luchando por alcanzar una posición de autoridad en la organización, sino más bien luchar por ayudar a nuestros hermanos que necesitan ayuda. ¿Por qué fue una buena idea que Ji-hoon contara a otros para ayudar al hermano Ho-jin Kang? Bueno, no es que él obligara a los demás, tienen que ayudar. Él les comentó la necesidad y ellos respondieron positivamente. Esto les dio la oportunidad de involucrarse y ayudar al hermano. Algunos hermanos a veces dicen que no ayudan porque nadie les avisó. Pero si sí les avisaron, ahí se pone de manifiesto si realmente quieren ayudar o si realmente no les interesa. En este video, que fue una escenificación, pues se enfoca que los hermanos escucharon el llamado y respondieron positivamente. Entonces, repito, no es obligar a los hermanos a que ayuden, pero sí es bueno informarles, comentarles la situación, y el tiempo dirá si ellos son personas que aman a los hermanos no solo con palabras, sino con acciones, o si son simplemente espectadores de la necesidad ajena. Lamentablemente, algunos hermanos se molestan cuando se hablan de estos temas de ayudar a los demás, porque creen que la única asignación de un cristiano, de un testigo de Jehová en estos tiempos es predicar, y nada más predicar, pero recordemos, ayudar al prójimo también es una forma de predicar. ¿Por qué? Porque estamos predicando con el ejemplo. Las personas a las que predicamos también se dan cuenta qué tan unidos somos, qué tan amorosos somos, y puede hacer que ellos digan, bueno, ellos sí son muy constantes predicando de puerta en puerta, pero en cuanto a ayudarse unos a otros, no se ve, no lo hemos visto. Entonces, también esa es una forma de dar un buen testimonio del Dios al que adoramos y también de la organización. Entonces, cuando las personas escuchen el nombre Testigos de Jehová, inmediatamente su cerebro de ellos va a recordar personas que ayudan a sus hermanos. Pero si no se ayuda, inmediatamente van a recordar personas que no ayudan o que abandonan a sus hermanos en necesidad. Vea todo lo que sale por hablar de este tema. ¿De qué maneras puede hacerles el bien a los hermanos mayores de su congregación? Bueno, la organización no tiene un programa de ayuda a las personas mayores de la congregación, pero sí da instrucción a los ancianos de observar quiénes de la congregación de los hermanos mayores necesitan alguna ayuda material. Esta instrucción es a nivel mundial, no es solamente para un país específico. Entonces, a lo mejor antes no se manejaba así, pero ahora sí. Entonces es bueno, claro, esto no se menciona cada semana, a cada momento, pero está entre las instrucciones que se dan a la congregación. Ahora, algunos tal vez no han leído esa instrucción, pero está allí. Es un conocimiento público, no es algo oculto. También, a veces hay hermanos mayores que viven solos. ¿Y qué pasa cuando ellos viven solos? Necesitan ayuda. Están a veces enfermos, a veces están tristes, desanimados. Quizás no tienen familia, o quizás sí tienen familia, pero su familia no quiere ayudarlos. Y como no quieren ayudarlos, algunos hermanos también no quieren asumir o involucrarse porque no quieren, simplemente piensan que primero tiene que ayudar la familia y ellos entonces no mueven un dedo. Pero podemos visitarlos, pasar tiempo con ellos, ver cómo están,
ver qué necesitan, si necesitan reparar algo en su casa, si necesitan alguna medicina. Como vimos en el video, a veces necesitan un bastón, por ejemplo. Cuando los hermanos mayores fallecen en la congregación, se hace un discurso de funeral y allí están muchos. Note qué irónica es la vida. Muchos se reúnen para el discurso del funeral, pero cuando esta persona estaba viva, pocos se reunían para visitarla. Qué irónica es la vida. Y esto no solo en la congregación, esto pasa también en el mundo en el que vivimos. Muchos se juntan el día del funeral, pero en vida abandonaron a la persona. Es irónico y contradictorio. Entonces, hermanos, este fue el tema. Como mencioné, es un tema que a lo mejor puede despertar ciertas emociones, ciertos sentimientos en nosotros. La teoría está muy bien, ayudar, pero la teoría es esa, la práctica realmente es así. A veces se nos va más en predicar, pero no tanto ayudar. Así que algunos estarán de acuerdo con esta información, otros a lo mejor no, pero eso no cambia el hecho de que Jesucristo habló de este tema, la Biblia habla de este tema, y ahora la organización nos está hablando de este tema. Después de este análisis, vamos a pasar al estudio del libro para esta semana. Para esta semana tenemos el capítulo 10, párrafos 1 al 4 y el recuadro de la página 79. Vamos entonces a dar inicio. Tenemos el capítulo 10, titulado La palabra de Jehová siguió creciendo. Pedro es liberado y la persecución no detiene el avance de las buenas noticias. Párrafos 1 al 4, vea qué interesante, no tenemos los párrafos separados de uno en uno, sino de una sola vez, del 1 al 4, así que probablemente será un estudio breve. ¿A qué situación se enfrentó Pedro y cómo se habría sentido usted en su lugar? Bueno, a una situación de injusticia, ya que él fue perseguido por su fe, por su religión, fue encadenado como si fuera una bestia salvaje, y es nada más eso, fue encadenado por 2 soldados que lo llevaron, lo condujeron a una celda de prisión donde él iba a estar horas o incluso días sin saber qué iba a pasar. Sin duda una situación muy injusta, era una clara violación a los derechos que él tenía, si es que se le podía decir de alguna manera. Y luego viene algo peor, una sentencia de muerte, de ejecución, de parte del rey Herodes Agripa I. Es decir, él había sentenciado a ejecución, una pena capital, a Pedro. Entonces no solo estaba encadenado, no solo estaba en prisión, sino que llegó su sentencia capital. ¿Y todo por qué? Por ser cristiano. Bueno, seguramente ellos sabían que él tenía una prominencia entre el grupo de los cristianos, que por cierto los llamaban secta algunos. Esa palabra siempre se ha utilizado de un modo despectivo. Ahora bien, ¿cómo reaccionaría uno? Bueno, la reacción inherente de un ser humano es llorar, cuestionarse por qué está allí si no hizo nada malo. Eso es lo que nos dice la lógica y la razón. Si uno actúa de una manera criminal, es lógico que le pase eso, pero por predicar, por hablar de Jesucristo, por hablar del reino de Dios, sin duda una situación muy injusta. Muchos se hundirían en la desesperación y lo darían todo por perdido. Es más, muchos estarían dispuestos a renunciar a su fe, a decir que desconocen su religión, que desconocen de Dios,
Pero Pedro no hizo eso. Es verdad, en el pasado él tuvo un tropiezo, negó a Jesucristo, y dice la Biblia que Jesús en ese momento lo volteó a ver y Pedro se fue a llorar amargamente, pero esta vez Pedro había superado el miedo al hombre. No era el mismo Pedro de hacía un tiempo atrás, era una nueva versión de Pedro y no perdió la esperanza. Y ese es un mensaje para nosotros, los cristianos verdaderos, no perdemos la esperanza. Esto no es tener una mentalidad fantasiosa, una mentalidad sensacionalista, sino una mentalidad realista. Y parte de ser un cristiano realista es tener esperanza. Vamos a continuación a comentar las palabras del recuadro. Este recuadro se concentra en la vida de Herodes Agripa. Esto es apenas una reseña, hay mucha más información, pero vamos a comentar algunos puntos interesantes. Aquí se menciona que Herodes Agripa fue el autor intelectual de eliminar a Santiago y encarcelar a Pedro. Era de los herodianos, de la dinastía de los herodianos, nieto de Herodes el Grande, formaba parte de una familia, de una élite que gobernaban a los judíos. Note aquí un punto interesante. Los Herodes eran idumeos, es decir, edomitas. Bueno, ¿y eso qué? Podría decir alguien. Edom viene de Esaú, y recordamos que había una clara disensión, una clara oposición, una pugna entre Jacob y su hermano Esaú. De hecho, dice la Biblia que desde que estaban en el vientre de su madre, ellos dos ya estaban en confrontación. Incluso en el momento del parto, ahí se menciona que uno venía agarrado del pie del otro. Ya había una rivalidad. También se dijo proféticamente que eran dos naciones que estaban en pugna. Y esto tiene sentido ahora. Herodes, que viene de Esaú, y Pedro, que era israelita, las dos descendencias en esta clara disensión, en esta pugna, un conflicto. Hoy en día no podemos decir claramente por una línea genealógica quién forma parte de estas líneas genealógicas o descendentes, pero en la Biblia encontramos claramente cómo hay una guerra entre descendencias. Eso lo podemos ver claramente desde Jacob y Esaú. Recordamos que Jacob llegó a recibió el nombre de Israel, y luego, por ejemplo, en el tiempo de Esther, aquel malvado hombre Amán, el agagita, también eran descendientes de estos personajes, y nuevamente su objetivo era exterminar al pueblo de los hebreos. Entonces siempre hubo a lo largo de la historia esta clase de confrontación, de pugna. Y ahora estamos viendo esta situación con Herodes, la élite, la dinastía de estos herodianos que buscaban eliminar nuevamente al pueblo de Dios, a los siervos de Dios. Un punto interesante. Los Herodes sí se les consideraba judíos porque aproximadamente desde el año 125 se les había obligado a realizar la circuncisión. Bueno, y aquí vamos a entrar en otro tema, lo que es la religiosidad y la espiritualidad. Son dos cosas muy diferentes. Ahora vamos a hablar de eso. También se menciona que Herodes Agripa nació en el año 10 de nuestra era, recibió su educación en Roma. Hoy nosotros podemos pensar que ellos no sabían nada, que eran personas ignorantes, que vivían en cuevas, personas como trogloditas neandertales, por ejemplo, pero en realidad Roma en aquel entonces era
la potencia mundial dominante. Ese es un punto para tomar en cuenta. Y nosotros apenas tenemos el libro de Hechos de los Apóstoles. Ocurrieron muchas más cosas, pero no tenemos más información en las Escrituras. Y este roce, esta educación elitista que él recibió, lo hizo amigo de muchos miembros de la familia imperial, como Cayo, más conocido como Calígula, quien se convirtió en emperador en el año 37 de nuestra era. Él no tardó en nombrar a Herodes, rey de Iturea, Traconítide, Abilene y más tarde Galilea y Perea. Siempre ellos buscaban que el poder quedara entre un grupo minoritario que dominara y oprimiera al pueblo judío. Entonces era esta élite. Y bueno, esto ya es otro tema, porque también en nuestros días se puede percibir esto, pero eso ya es otro tema que no voy a hablar en este video. Calígula eventualmente fue eliminado y esto desató una crisis. Herodes, que en ese momento estaba en Roma, contribuyó a solucionarla en las tensas negociaciones entre el Senado y otro de sus influyentes amigos llamado Claudio. Claudio fue proclamado emperador y se evitó una guerra civil. Como recompensa lo hizo rey a Herodes de Judea y Samaria. Herodes llegó a tener un territorio tan extenso como el de su abuelo. Podemos decir que estas personas, como es típico entre los gobernantes humanos, lamentablemente eran las peores personas que han pisado este planeta. Las personas más degeneradas, más inmorales, más malvadas. Anteriormente utilicé una expresión desalmada. Si alguien me preguntó por ahí, oiga, ¿y no se supone que nosotros somos un alma? ¿A qué se refiere que no tienen alma? Pues una expresión idiomática. Una expresión idiomática que da a entender que una persona es tan malvada a un grado tan alto que no siente el más mínimo remordimiento de sus malas acciones. En otras palabras, es un psicópata. Alguien que actúa sin corazón, pero repito, no es que esté diciendo que no tiene un corazón físico, sino sin conciencia, sin remordimiento. No le importa en lo más mínimo el daño que le está causando a terceros. Y hoy, no solo los gobernantes son así, también hay personas particulares que son así. Podemos pensar, por ejemplo, en padres, madres de nombre que destruyen su hogar sin el más mínimo remordimiento, por citar un ejemplo, líderes políticos, líderes religiosos, que son personas sin corazón, personas que nada más les interesa el dinero de la fe, el dinero de las ovejas, y cuando las ovejas están en necesidad, ellos no dan ni un centavo para ayudar. Y llama la atención que cuando las ovejas necesitan ayuda, estos líderes lo que hacen es decirles que confíen en Dios y que le oren a Dios. Pero cuando estos líderes necesitan dinero, ahí sí le piden a las ovejas. No le piden a Dios, le piden directamente a las ovejas. Qué contradictorio, ¿no le parece? Bueno, pues esa es una mentalidad herodiana, una persona sin corazón, sin alma, sin escrúpulos, malvada, villana, mala, psicópata, degenerada en todo el sentido de la palabra. Y era lo normal, era lo típico en estos gobernantes, que por cierto, quizás en vida disfrutaban haciéndole daño a personas inocentes, familias inocentes, pero al final acababan mal. Y eso era nada más el principio. Finalmente, la capital de su reino era Jerusalén, donde consiguió ganarse el respeto de los líderes religiosos. Y aquí viene un punto significativo, que ya lo hemos mencionado en otros videos. ¿Cómo ha sido lo normal? La religión, pero no los miembros de la comunidad religiosa, sino los líderes, tienen bajo la mesa, a escondidas, acuerdos secretos con estas élites, con estos líderes políticos que controlan las masas. Eso es desde tiempos bíblicos y tristemente
En nuestros días eso también se observa. Este tipo de élites, este tipo de líderes, de movimientos, de grupos secretos que de alguna manera orquestan todo lo que está ocurriendo, y los líderes religiosos se prestan al juego. Y ellos no tienen por qué darle explicación a las ovejas, y hasta ni siquiera tienen la consideración de dar una explicación o siquiera dar disculpas. Simplemente lo hacen. Por eso, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la tierra, los líderes religiosos, y eso está en la Biblia, ya lo hemos considerado en otros videos, ellos dijeron que tenían miedo que viniera Roma y les quitara su autoridad de ellos como líderes religiosos sobre el pueblo, y todos los privilegios y el poder y la riqueza material y el prestigio que ellos tenían. Por lo tanto, era más fácil eliminar a Jesús que enfrentarse a Herodes, al emperador, y así una cadena de autoridad. Esto generalmente cuando lo leemos solo así, entre líneas, quizás no pensamos hasta dónde trascendía esta clase de corrupción, esta clase de acuerdos deshonestos entre la religión y la política, pero eso es lo que pasaba. Eso lo podemos ver al estudiar la Biblia, al estudiar un poco de historia, y nuevamente la historia se repite en tiempos modernos. Por eso hemos dicho que si Jesucristo apareciera vivo, bueno, Él está vivo en el cielo, pero si Él volviera físicamente en carne a este sistema e hiciera lo que hizo hace 2000 años de predicar, curar, ayudar a las personas a liberarse del yugo de los hombres, de esa estructura que busca subyugar a los hombres, estos líderes religiosos de hoy, de nuestro día, buscarían la manera de eliminar a Jesús, porque Jesús representa una amenaza al negocio de la religión. Jesús no sería el típico líder con traje, con corbata, que subyuga, que oprime a las ovejas. Todo lo contrario, Él decía: mi yugo es suave, mi carga es ligera, y conmigo hallarán refrigerio para su alma. Entonces no era ese típico líder religioso tan severo, tan rígido, tan implacable, que oprime a los demás. Vea, todo lo que se puede comentar sale a luz por hablar estas líneas de los negocios que tenían los líderes religiosos con el emperador, o en este caso con el rey político en turno. Así que les convenía a todos, a ambas partes, mantenerse contentos, mantener el negocio mientras fuera posible, y si aparecía alguna amenaza, removerla del camino. Habíamos leído que se habían sometido a la circuncisión, así que se les denominaba judíos, pero nada más de nombre, como hoy en día también muchas personas son religiosas de forma nominal, nada más de nombre, pero no son practicantes, nada más de nombre, de dicho. Se dice que defendía con ardor la fe judía y que cumplía al pie de la letra y las tradiciones, pero esto era nada más pura apariencia, pura fachada, en otras palabras, pura hipocresía. ¿Por qué? Porque dice que ofrecía sacrificios diarios en el templo y leía la ley en público, pero supuestamente era por servir a Dios, pero era, dice el párrafo, pura hipocresía, porque organizaba combates de gladiadores y espectáculos teatrales paganos. Hoy ocurre lo mismo. Muchos gobernantes, cuando toman posesión, juramentan sobre una Biblia, dicen que respetan la palabra de Dios, respetan a Dios, son conscientes, pero promueven leyes que van en contra de los valores de las Sagradas Escrituras. Aprueban leyes que son completamente inmorales, y en ocasiones sale a la luz escándalos públicos de estos líderes políticos, escándalos muy vergonzosos que denotan el nivel de lo degenerados y malvados y psicópatas que son, como pasaba en tiempos de los primeros cristianos. Entonces, nada más es una fachada por guardar las apariencias, y la gente que es ciega
cree que su líder es religioso, pero no se dan cuenta que es nada más un protocolo basado en la hipocresía. Se le describe como un personaje traicionero, superficial y derrochador, que es lo típico. No estoy generalizando que todos son así, pero es la típica personalidad de muchas personas hoy, personas traicioneras, superficiales, derrochadoras, y personas que aunque les hacen un bien, apuñalan a otros por atrás a modo de traición, personas que se dejan llevar nada más por las apariencias. Eso es ser superficial y derrochador, personas que lo que acumulan lo derrochan en vicios, en juergas, en fiestas desenfrenadas, etc. Ese era el líder con quien los líderes religiosos tenían sus tratos bajo la mesa. Cuando digo bajo la mesa estoy hablando tratos deshonestos, tratos en privado, no a la vista del pueblo, tratos ocultos, y nuevamente repito, esta historia se repite en nuestros días, pues los líderes religiosos también, no las ovejas, estoy hablando de los líderes, bajo la mesa de manera clandestina, de manera oculta, tienen sus tratos con estas élites, con estos grupos que controlan lo que ocurre en el sistema en el que vivimos. Ellos solo reciben instrucciones y ellos transmiten esas instrucciones a sus ovejas y las ovejas incautamente, ciegamente, les creen, como pasaba en el primer siglo también. Les decían salten y ellos contestaban ¿a qué altura? Bien, hermanos, esta fue entonces la consideración del estudio del libro para esta semana. Gracias por acompañarnos. Bendiciones de Jehová para ustedes, sus queridas familias, y hasta la próxima.